Mashimopajpakiltikan, mashikalakikan, mashiualakan nikan bunko Xochimilco, Amoxcali, nikan Xochimilco altepetl. Bienvenidos a leer en sus corazones. Entren, vengan aquí a la biblioteca Bunko Xochimilco, aquí en la alcaldía Xochimilco. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tratar un tema que es posible que pueda interesarnos a todos, y pues es de esta palabra muy conocida de Tlaloc, pero en esta ocasión Tlamacasqui, Tlaloc, Tlamacasqui. No es solo Tlaloc, sino algo que trabaja con Tlaloc, algo de Tlaloc, Tlamacasqui. Ujú. Esta terminación qui se usaba acá en este valle y se sigue en el momento usando para indicar ocupación, ocupación. Y tlamaca quiere decir maca, dar. Y tlamaca, dar cosas, dar algo, ¿sí? Entonces, el que da algo, pero es parte de Tlaloc o trabaja con Tlaloc. Pero vamos a ver cómo podemos distinguir esto cuando es Tlaloc, Tlamacasqui es una persona, un sacerdote que se dedica, que trabaja muy cercano a Tlaloc, o si un Tlaloc Tlamacasqui es algo, alguien, como dijéramos, como ayudante de Tlaloc. Pero entonces Tlamacasqui se puede entender el que da cosas, pero ¿acaso Tlaloc no daba cosas? O sea, daba el agua, a él se le pide, se le hacen ofrendas porque daba el agua. Pero un sacerdote también podía ser Tlamacasqui, una persona común, digamos. No es una persona tan común, pero sí una persona que ejerciera como la medicina o que hiciera ofrendas. Entonces era un Tlamacasqui, ¿sí? El ofrendador. Ujú. Y esto que decíamos de tlamaca, hoy se sigue usando este verbo tlamaca, es dar algo, cosas. Por ejemplo, me refiero siempre a la Huasteca, que es ahí donde pues, conocí esta lengua. Si yo digo, aquí Luis Motlamaca, Luis se da de comer, que él hizo el guiso, todo hizo él, y él mismo come. Entonces, Luis Motlamaca, Motlamaca. Ajá. Y si decimos tetlamaca, a alguien que da de comer a la gente. Ajá. Entonces, maca es dar, dar. Vamos a ver entonces cómo podemos explicar esto, porque en los documentos viene Tlamacasqui como, podemos decir también como el que se ocupa en dar las cosas, en dar la ofrenda, pero al dar también va a pedir a Tlaloc, ¿verdad? Pero él puede ser una persona, es un Tlamacasqui, pero es completo el nombre Tlaloc Tlamacasqui. Es un dador, es un sustentador. Pero también Tlaloc puede ser dador, sustentador, porque nos da las lluvias, nos da la frescura, nos da sí, trabaja con el agua y entonces nos va a dar también algo.
Entonces, por eso también se le dice Tlaloc Tlamacasqui. O sea, nosotros al pedir, digamos, a Tlaloc, digamos, la lluvia, tenemos que pedir dando, ¿no? Tlamaca, dando. ¿Y qué vamos a dar? Bueno, pues las ofrendas, los tamales, los atoles, el chocolate, el guisado, las frutas, las flores, todo eso se le da a Tlaloc para que coma, se alimente, pero Tlaloc a la vez lo pedimos algo, pero a la vez nos puede dar, porque Él también puede dar algo. ¿Qué nos puede dar? El agua, las lluvias. Sí, entonces por eso es esta relación de un Tlaloc Tlamacasqui. Es una persona que va a ofrendar a Tlaloc en este caso, pero Tlaloc también es un Tlaloc Tlamacasqui, que aunque no lo veamos, existe, ¿sí? Existe. Ajá. Entonces por eso es un Tlamacasqui, ¿sí? Como el que se ocupa en dar las cosas, en dar algo. Y pues Tlaloc, lo que se concibe es que Tlaloc está ahí donde están los manantiales y Tlaloc, aunque no se vea, si se le pide, si se le ofrenda y se habla con Tlaloc, él va a responder y va a mandar la lluvia, va a mandar el agua, va a mandar la neblina, todo eso. Ujú. Eh, pero tenemos que ver también qué otra cosa es Tlaloc Tlamacasqui, ¿sí? Lo vamos a ver, ¿sí? Allá en el centro de Veracruz, por Zongolica, alguna vez me regalaron un libro donde venía, se llamaba el libro Tlalocan Tata, Tlalocan Nana, como señor del Tlalocan y señora del Tlalocan. Y en un libro como esos, pues decía que las gentes de por ahí que trabajaban con Tlaloc decían que el Tlalocan Tata, Tlalocan Nana o Tlalocan Nana, Tlalocan Tata estaba entrando a una cueva así hasta el fondo, así, hasta adentro, como digamos un lugar ya más o menos plano. Ahí tenían su morada, Tlalocan Tata, Tlalocan Nana. Y que arriba, en el Tlalticpac, que es Tlalticpac, la faz de la tierra, y estaban abajo, tenían problemas esa comunidad. Entonces se dijeron, pues vamos a preparar a alguien, a un joven, para que entre a la cueva y que vaya hasta Tlalocan Nana, Tlalocan Tata, a platicar, a ver si encuentra una solución. Y entonces lo prepararon, se dice. Y entonces le dijeron que para poder entrar a la cueva tenía que ir disfrazado, ¿sí? Tenía que entrar incluso danzando. No recuerdo si tenía que ir disfrazado con cuernos de venado, pero sí tenía que entrar danzando. Que porque en la orilla, en la entrada de la cueva, había dos guardianes. Uno, y eran dos serpientes los guardianes. Uno, serpiente venado, Mazacoatl, estaba ahí, que no lo iba a poder dejar entrar si iba nada más así. Y estaba Tlilcóatl, serpiente negra, ahí también, aguardando que no entrara cualquiera. Pero si alguien entraba danzando, disfrazado, o sea, haciendo un ritual, ya lo dejaban entrar. Así lo hizo este joven, porque así le habían encomendado. Cuando llega con Tlalocan Tata, Tlalocan Nana,
se dice que este, platica con ellos y demás. Y ya cuando les dice a Tlalocan Tata y Tlalocan Nana, les dice, bueno, ya me voy. Y entonces los señores de ahí le dicen, pues antes de que te vayas, pasa a la milpa que ves allá al fondo de la cueva. Ahí hay una milpa y llévate unos elotes a tu casa. Él pues ve la milpa tan bonita, tan grande también, y entonces empieza a tomar muchos elotes, y ya no puede cargar con los elotes. Y regresa y pasa por Tlalocan, donde está Tlalocan Nana y Tlalocan Tata, pasa y le dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué llevas tantos elotes? Si es que en el pueblo somos muchos y pensé que no alcanzaba. Y entonces le dicen, no, no necesitabas llevarte muchos porque aquí, este elote, dice, eh, este elote rinde, porque no son las mismas medidas de aquí de la cueva que allá afuera. Con unos que te hubieras llevado ya te alcanzaba para tu familia, porque antes los abuelos 7 granitos ponían en una olla, 7 granitos allá, 7 granitos allá, 7 granitos acá. Y ya con eso comían, parece con poquito, ¿verdad? Y entonces le dicen, pues bueno, ya te los cortaste, ya te los llevas, pues vete. Pero tú serás responsable ahora de lo que pase con tu pueblo, le dicen. Así le dicen. Ujú. Allí aparece Tlalocan Tata, Tlalocan Nana. Entonces ahí Tlalocan Nana, Tlalocan Tata le da maíz al joven, porque va a pedir, ¿sí? Pero no sabemos qué llevó este joven. Debió, si buscáramos más, pues podríamos encontrar qué dio, ¿sí? Porque así es, este, a veces, pues hay que dar para así recibir, ¿no? Este caso así pasó con este joven, ¿sí? Ahí en la cueva Olhuasco, y así se cuenta. Entonces ahí está Tlaloc, ¿verdad? Que en este caso da maíz, da cosas. En el mito también dice que da maíz Tlaloc. Ujú. Pues bueno, pero Tlamacasqui, como decimos, o sea, ese Tlaloc que habló con el joven, pues era un Tlaloc Tlamacasqui, es un Tlaloc dador de cosas. En ese caso le dio elotes. Pero el otro también era un Tlaloc Tlamacasqui, pero desde afuera, desde el Tlaltípac, iba, pero tenía que cumplir ciertas cosas, ciertos requisitos para poder entrar. Si no, no podía entrar, porque había guardianes. Entonces también el otro joven era un Tlaloc Tlamacasqui. Es algo que se va perdiendo. En el México antiguo, Tlamacasqui era el sacerdote, los sacerdotes, Tlamacasqui, y otras órdenes religiosas había. Pero sí, digamos que sí, se puede ir buscando, encontrando más sobre Tlamacasqui, ¿sí? O sea que hasta aquí hemos encontrado que una persona, si es sacerdote, si se prepara, entonces puede ser un Tlamacasqui o un Tlaloc Tlamacasqui, si nada más, si se dedica a dar ofrenda al agua, al Tlaloc. Y ese Tlaloc Tlamacasqui, aunque no se manifieste luego, pues también es un Tlamacasqui, es un dador, es un ofrendador, porque en este caso, en el cuento, da elotes. Si hubiera dicho, no, no, no pases por esos elotes. Se entiende que son unos elotes especiales, porque vienen del Mictlán, porque vienen de un lugar mágico,
porque vienen de adentro de la tierra y no son las medidas igual en la cueva que arriba. Pero como el muchacho va de arriba hacia adentro, no sabe. Por eso le dicen, pues ya los cortaste, ahora tú serás responsable de lo que pase, ¿sí? Y esto que creo que no les había contado, mm, un amigo que entre ellos se decían Chowi, Chowi como vamos, Chowi, Chowi, Chahue, pero ellos se decían Chowi. A nosotros nos decían Chowi en un trabajo también. Y a veces bromeábamos, ¿no? Pero a veces contábamos cosas serias, ¿no? Y alguna ocasión nos decía él que le tocó todavía ir a acompañar a una persona, como una especie de tlamacasqui, a una ofrenda al agua, como a pedir la lluvia. Pero dice que tenían que entrar a esa cueva, pero estaba llena de agua casi, ¿no? Que les llegaba el agua casi hasta así, ¿no? A las piernas. Y que iban avanzando, avanzando, avanzando. Y de repente el joven, que no sabía nada, le dice al que sí sabía, le dijo, oiga, allá hay una serpiente en la orilla, hay una serpiente. Y no le hacía mucho caso, pero después de que le insistió, le dijo, sí, hay una serpiente. Y le dijo, muy claro, le dijo el sacerdote, eso no es serpiente, eso que ves, no es serpiente. Le dijo, y no te acerques mucho a esa serpiente. Si te acercas mucho, te puede desaparecer y no aparecer nunca. Te puede desaparecer. Eso nos comentaba este amigo, un chowi de Puebla, de Huauchinango. Me pareció interesante. ¿Por qué? Lo que dijo, eso no, cuando dijo el que era como sacerdote, le dijo una serpiente. Según esto le dijo, no, no es serpiente, es un Tlaloc Tlamacasqui, le dijo. Interesante, ¿no? Es el nombre, es un Tlaloc Tlamacasqui. O sea que esa serpiente era un Tlaloc, pero a la vez era un dador, Tlaloc Tlamacasqui. Este, entonces, es una manifestación, si fue una manifestación de Tlaloc, porque era un Tlaloc Tlamacasqui, ¿no? Ahí aparece este nombre, ahí en otra cueva, en otro relato, ¿sí? Del Tlamacasqui. Siempre donde hay cuevas, donde hay agua, son lugares mágicos, son lugares, perdón, lugares donde pasa pues algo mágico, ¿no? Ujú. De, de la tradición oral en este relato
de tradición oral de un Tlaloc Tlamacasqui. Él lo dijo así. Posiblemente en la actualidad, aunque no me lo dijo, la otra persona también era un Tlaloc Tlamacasqui. Pero el Tlaloc que no se ve también es un Tlaloc Tlamacasqui. ¿Por qué dijo, ese es un Tlaloc Tlamacasqui? Uno. Entonces es como esto de los tlaloques, podríamos entender ahí. Pero en el otro relato, en Tlalocantata, Tlalocannana, pues dan elotes. Pero precisamente cuando vienen los mexicas caminando y se dice que, perdón, sí, todavía vienen caminando, no han fundado Tenochtitlan, en Chapultepec encuentran unos toltecas. Esos toltecas juegan a la pelota y el que gana, uno de los que ganan, les dan elotes, ¿verdad? Les dan maíces y se enojan porque no querían maíces. Pero ahí otra vez, digamos que transportando estas ideas, el Tlaloc o Tlalocannana, Tlalocantata, lo que da es maíz, ¿verdad? Es maíz. ¿Por qué pareciera que da maíz? Pues porque a causa de la lluvia, pues se da el maíz, ¿verdad? A causa de la lluvia, se da el maíz, crecen las milpas, crece todo. Entonces es muy interesante tlamaca, dar cosas. y, y también se puede decir, ni te tlamacas, para decir voy a dar de comer a la gente, ni te tlamacas. Ujú. Entonces, así podemos ir entendiendo esto de Tlaloc. Ujú. Si quieren por ahí algunas preguntas, comentarios, en lo que descansamos tantito la garganta. Ahí está bien, ahí está bien. Muy bien, pues los invitamos a dejar sus preguntas, sus comentarios. Les recordamos que estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Ahí en YouTube, ahí transmitimos también. Y pues si nos quieren dejar sus preguntas, ahorita las vamos a estar leyendo, sus comentarios. También les agradecemos las donaciones en TikTok, a Tikiti, Edith Cárdenas, a Mai, a Rosángulo, a Chapis y a Iván México, que nos dejaron algunas donaciones ahí en TikTok. Les agradecemos mucho. Y creo que por el momento no hay preguntas, Sebastiani. Ujú. Sokamati. Entonces, ¿qué continuamos? Continuamos. Bueno, hasta aquí entonces podemos traducir un sacerdote, alguien que se ocupa en dar, pero Tlaloc siempre es un problema, ¿verdad? Siempre a veces pensamos ¿qué puede ser? Siempre los muchachos preguntan, ¿qué es Tlaloc? ¿Verdad? Y podríamos decir que este Tlal es de tierra, pero también se puede decir que no, porque una palabra aglutinada, porque eso está aglutinado, debemos empezar a leer, darle importancia desde aquí, la derecha, a la izquierda.
Entonces, esto de tlal, pues no se refiere a la tierra, se puede referir a otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a leer aquí? Porque en náhuatl también hay contracciones, como en el inglés, hay contracciones. Y entonces aquí, ¿qué vamos a leer? Parece ser que loc se divide y tla, así para entenderlo, así. Entonces ya no sería tlal, sino esto va con esto así, loc. Y tla no es tierra porque no tiene la L. ¿Qué puede ser entonces? Hay verbos que se les puede agregar tla. Siempre pongo este ejemplo. Cua es comer. Aquí está en tercera persona. Aquí dice come. Pero si yo le agrego a este cua, que es comer, le agrego tla, ya dice come algo, come cosas, ¿verdad? Pero si yo pongo aguacatl, aguacacua, le quité TL, otra vez está aquí cua, come aguacate, ¿verdad? Pero ya no le tenemos que poner tla porque ya está aguacate, ocupando el lugar de tla, que decía cosas, algo. No había certeza aquí, por eso come algo, come cosas. En este caso, tla es así también. Dice que aquí hay algo, que aquí hay una cosa o algo en general. Lo que yo entiendo es que nos cuesta trabajo entender Tlaloc porque se refiere a algo que no es tan tangible, es la esencia del agua, es como una energía dual que se encarga de dar el agua, mover el agua, de sustentarnos, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo aquí es que para entender, vamos a agregar una A más, así, para mí, Tlaloc, pero con el tiempo se contrajo. Para mí es eso, porque no tiene sentido loc, no es ninguna palabra, pero aloc sí, y tlaloc, es posible que se haya perdido una A, y además esta no es nuestra escritura, pero si alguien se acuerda de la máscara de Tlaloc, tiene colmillos y tiene anteojeras de serpiente, ¿verdad? ¿No hablamos hace rato de una serpiente, que es un Tlaloc Tlamacasqui, en el relato de Huauchinango, del amigo Chowi? Pues sí, ¿verdad? Ahí está la serpiente. Yo entiendo que por eso, entonces, Tlaloc tiene una máscara y tiene sus anteojeras de serpiente, porque es una manifestación de Tlaloc, donde realmente hay agua, donde realmente hay manantial, donde realmente se trabaja con él, se le ofrenda, se le da cosas, pero dándole cosas, también va a dar cosas, ¿verdad? Como una ley, así. Bueno, entonces para mí Tlaloc, esta C, para mí esta que algunos dicen licor, no sería oc licor, para mí, ni tlal licor de la tierra, sino aquí alo, esta A es de agua, líquido, y esto es algo o mucho, cosas. ¿Por qué digo esto? Cuando una cosa húmeda se unta, se dice aja loa. Aquí está alo. Aquí estamos duplicando nada más, ¿no?
alo, estas en presente, como poner, llenar de algo húmedo, líquido, llenar, poner, echar, untar. Pero la C en el México antiguo significaba como alguien que, aunque no veíamos siempre a Tlaloc, se podía manifestar. En este caso, en el relato que dijimos, en la serpiente. Ajá, podía manifestar en algo del agua. Entonces, para mí, lo que entiendo es Tlaloc, hoy dicho Tlaloc, es como decir, este es como una persona, ajá, él o ella, que humedece las cosas. El que humedece o la que humedece las cosas. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque eso es lo que creemos, que Tlaloc, o sea, sobre todo en México antiguo se decía que Tlaloc, como un símbolo representativo del agua, tenía sus ayudantes, los Tlaloque, y se ocupaban en hacer llover, en dar la lluvia. ¿Sí? Bueno, a ver si ya hay preguntas, comentarios. Si no, pues seguimos. Sí, la Capintli nos dice saludos desde Nueva Jersey. En TikTok, muchísimas gracias. También enviamos saludos. También nos dice, me encanta que sea más tarde porque me da tiempo de verlos. Ah, Le agradecemos. También Luis nos dice Tlazocamati Tebastiani por esta información milenaria. Espero que se encuentre bien. Y nada más. Nada más, Tebastiani. ujú, ujú. Bueno, seguimos aquí. Ya pusimos este ejemplo de Tlacua, Cua. Por este lado. Bueno, Tlaloc. Aquí en el centro se dice así, Tlaloc. Pero Tlaloc no es un varón porque en el relato primero dijimos Tlalocan, Nana, ahí Tlalocan, Tata. Ahí se ve lo dual, ahí se ve señora, señor, ¿verdad? Y ahí está Tlaloc. Entonces, Tlaloc, como decimos, se entiende el simbolismo, la representación que se divide en dos. ¿Sí? Esa es una variante del centro de Veracruz. Pero algunos investigadores dicen que Chalchiuhtlicue también representa el agua, pero se representa como algo femenino, ¿verdad? Pues ahí está diciendo que Tlaloc, aquí en el centro, tiene su parte femenina, ¿sí? Y masculina, pero es una sola agua, ¿sí? Ahora compartimos, como decimos en la Huasteca, hay una variante ligera, pero también hay otras palabras que describen en la Huasteca esta idea de Tlaloc. Se le dice Apan Channe. Algunos podrían decir, eso no es náhuatl. Pues sí, sí es náhuatl porque esta E
tanto hoy como antiguamente, la E es poseer, tener. El que tiene su chantli, hogar, hábitat, en el agua, apan, ¿verdad? El que tiene su hábitat en el agua, o la que tiene su hábitat en el agua, porque ahora la gente que ya habla más español dicen, es la sirena, esa representación dice, es la sirena. Y aquí en San Luis Tlaxcaltemalco dicen, no, no es sirena, es sireno también. O sea, sirena y sireno, así dicen, ya con español. Pues Apanchane es como Tlaloc, no dice es, o sea, aquí implica las dos cosas, hembra, macho, y donde sí se entiende, acá. Este es hembra, Apan, Cihuatl, Apan, Cihuatl. Y Cihuatl aquí está, es mujer, la mujer del agua. Por eso entonces hoy los nahuablantes que ya hablan más español, compañeros paisanos en la Huasteca dicen, es la sirena. Vamos a ofrendar, vamos a darle de comer a la sirena. Aunque venga del otro lado del mar, la palabra sirena, pues así dicen, porque dicen es hembra también, el agua, su esencia. Entonces, Apancíhuatl y Apanquixtiani quiere decir Quixtiani, de Quixtia, sacar, extraer el agua. El que extrae el agua, mujer del agua. Por otro nombre, Apanchane, pero Apanchane implica las dos palabras, las dos ideas de abajo. Ujú. Así, así se entiende. Y para mí, que así también es Tlaloc, como Apanchane, pero dicho con otras raíces, con dos palabras, con una variante. Ajá. E incluso hay textos antiguos donde aparece, así como esto, algo parecido. No siempre se está hablando de Tlaloc, ajá, sino a veces tiene otros nombres. Ujú. Pues así lo estamos así acercando y no es mi deber convencerlos de que crean en que el agua tiene una esencia dual, hembra y macho, señor y señora, dueña y dueño, pero para nosotros así es, así lo vivimos. El agua también se puede, si alguien hace ofrenda o da de comer, se puede manifestar esa esencia del agua y se puede manifestar en algún acto, en algún sueño. Por eso entonces, cuando hay sequía en la Huasteca, como ahora que acaba de pasar, se busca pedir el agua, ¿sí? Porque es alguien con el que debemos de trabajar, es alguien que debemos darle de comer para que esa esencia que está en los manantiales, donde nace el agua, no se vaya a otro lugar. Porque si ya no trabajamos con esa esencia de agua dual, se va a otro lado. Ujú. Bueno, Sebastián, y le leo algunos comentarios. Ujú. El Simón nos dice buenas tardes. Qué bueno que entra live. Amikistli Luna en Facebook nos dice Nimitzlapaloa, Temastican Sintli, Santotzin. Néstor Díaz preguntaba, entonces de ahí viene la palabra chante, que sería casa. Ujú. Hogar, casa u hogar. Ujú. Sí. Freud nos escribe Shiseli se Tlaspaloli. Reciba un saludo. Así. Ujú. Gracias igualmente. Mm, Saludamos.
Mm, Vamos a leer este comentario. Hola, mi nombre es Joani y me habían comentado que náhuatl significa agua que se puede beber. ¿Es cierto? Joani. Pienso eh, que hay raíces que sí se parecen. Ajá, bueno, aquí voy a borrar tantito. Digamos que náhuatl es lo que engloba todo lo tolteca, lo mexica, lo xochimilca, lo chalca, todo el mundo náhuatl, ¿no? De buenas a primeras aquí podemos leer agua, ¿no? Sí, hay una posibilidad. Pero ¿qué nos queda en Nahu? Nahu. Pues es difícil de traducir ahí. Si, como decimos la regla aquí, si eso está completo, es agua, sí puede ser. Pero resulta que esto lo usamos para decir, referirnos a la lengua. Pero yo sí pienso que esto viene de nahua, nahua, que es un verbo. Y se agrega tl para sustantivar, para ya decir la lengua, el idioma. Pero náhuatl, entonces, si el verbo es nahua, nahua es rodear, abrazar, acercar. Para mí que esta palabra está describiendo cómo es el idioma. No es que un agua se pueda beber, no es que sean las 4 aguas para mí, sino que está describiendo la característica de este idioma. Y una de las características básicas, principales, a diferencia del español, es que se aglutinan las palabras, se juntan, se abrazan, ¿sí? Las palabras como esto, ¿no? Que lo podemos juntar aquí, como las raíces se van juntando y se quitan partecitas, ¿no? Depende cómo termine, depende de lo que uno quiera decir, pero el español no es así, ¿verdad? Entonces, para mí, náhuatl es lo que está diciendo cómo es la lengua, ¿sí? La lengua que acerca las palabras, que junta las palabras. Ajá. Es una característica. Porque es cierto que no es fácil traducirlo. Ajá. Para mí, esa es mi opinión. Y nosotros en la lengua, en la huasteca decimos, Mashinahuati, quiere decir, hable usted náhuatl. Mashinahuati. Ajá. A Nimitznahuas, le dices a un niño, Nimitznahuas. O Nimitznahua, te abrazo. Nimitznahuas, te abrazaré. ¿Qué es lo que hago? Lo junto, ¿verdad? Lo acerco. El idioma náhuatl es así. Yo pienso que por ahí es el camino para encontrar mejor traducción. Ujú. Muy bien, Temastini, muchas gracias. Agradecemos también la pregunta. Y leemos esta pregunta de Luis Díaz. Nos escribe Luis. Dice, Piali,
Yo había escuchado que la deidad Tlaloc es néctar de la tierra que da vida en términos duales. ¿Ese sería su término? Eh, Precisamente es lo que estamos platicando, porque para algunos este ok, lo voy a poner en rojo, esto de ok se refiere a Octli. Esto sí es licor, vino, Octli. Pero si en Tlaloc, la palabra Tlaloc, aunque esta ya no sea nuestra escritura, es una escritura ya con alfabeto, pero si nunca aparece Tli, no podemos pensar nosotros, pues le aumento Tli aquí y ya me da licor, ¿verdad? Y sí suena bonito, el licor de la tierra, pero nunca aparece con Tli aquí, sino Tlaloc, ¿sí? Ujú, Ujú. Y no se traduce así como que, pues está como incompleto. Yo le voy a agregar allá. Si yo lo estoy agregando, lo estoy alterando. ujú, Sí, es cierto. Ajá. Sí, 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 o sea, y sobre todo al final, al final. Ujú. Pero como se está hablando de una deidad, para mí esta se refiere a él o ella, en el México antiguo. Ajá. Y como digo, aquí no sería tierra. Para mí, aquí si es cierto, o sea, no solo lo digo yo aquí, para mí que esta A es doble y que se dejó de en algún momento de pronunciar, ¿sí? Y hay una escuela norteamericana que también hablan de eso, que creen que es posible que esa A se haya dejado de usar. Ujú, porque uno podría decir que en México, porque es aquí de aquí la lengua náhuatl, tenemos grandes escuelas, pues no tan grandes, pero también en el extranjero hay escuelas, de náhuatl. Trabajan, investigan y demás. Ujú. Bueno, pues yo, en mi opinión, no sería el licor de la tierra, sino el humedecedor de las cosas, de todo. Ajá. Porque esta L, aunque parece de tlal tierra, me parece que no sería de tlalli, sino más bien esto de loc, aloc, alo, ¿sí? Como les expliqué hace rato. Ajá. ujú. Gracias, Tomastini. Les sigo leyendo algunos comentarios, Ujú, preguntas. ujú. Este, Garly dice, gracias por las clases en TikTok. Yamil Chavarría dice, saludos, Temastiani Santos, Tlazocamati por sus clases. En Facebook. Em, Aquí nos manda una pregunta a Mikisli en Facebook. Dice, Temastiani, ¿qué opina de la versión de que la palabra náhuatl significa que suena dulce, armonioso? ¿De dónde cree que proviene ese significado? Mm. Pues sí, en algún diccionario vi que náhuatl significa la lengua que suena dulce, que suena armoniosa. Pero bueno, me parece que es una traducción libre. Ajá. Ujú, Lo que sí, algunos investigadores dicen eso, que la lengua es dulce, que carece de los sonidos toscos de la J y de la R. Así dicen, ¿eh? Un articulista. Pero sí, he escuchado también eso que dicen. Incluso Nahuati dice que el que habla claro. Claro, no quiere decir exactamente eso, pero así lo traducen, el que habla claro. ujú, Ajá. Eh, es cierto que hay expresiones muy profundas, muy bonitas, muy interesantes, muy poéticas, y más en el México antiguo. Y cierto que había grandes oradores que se preocupaban por decir bien las palabras en náhuatl, por hablar bien, como dicen, un investigador dice,
a que algunos sacerdotes o algunos muy cercanos al gobierno hablaban el náhuatl en un discurso como quería su corazón, ¿verdad? Pero sí, también he escuchado eso. Ajá. Ujú. Gracias, Cristiani. Lo sigo leyendo. Em, Diana Laura dice, gracias por las clases. ¿Tiene algún canal de YouTube para seguirlo? Sí. Se llama igual, mexicopa-mx. Ahí nos encuentra YouTube. Y ahí están las repeticiones de todos estos live. Este, Vamos a leer este comentario de Mari Cisneros en Facebook. Dice, buenas tardes. Tlaloc puede ser la naturaleza compuesta con el elemento del agua que da vida por medio de los alimentos. Lo que entendemos es que el agua con la que nos bañamos, la que tomamos y que físicamente la podemos tocar, nos puede atravesar, podemos cocer los alimentos, todo, nos sustenta. Ujú, Ese es algo físico, ¿sí? Pero Tlaloc no es algo, es más, es menos tangible, digamos, pero que se puede manifestar en algo, ujú, como en este caso, en el relato de que hablamos de Huauchinango, se manifiesta en serpiente, allá dentro del agua, ¿sí? Pero, o sea, Tlaloc es como si dijéramos, como nosotros como personas tenemos una esencia que es un tonal, que aunque no se ve, sabemos que está ahí, como el alma. En este caso, Tlaloc sería como el alma, como la esencia del agua con la que nosotros todavía decimos se puede platicar, hablar, para que esa esencia, esa fuerza, ese Tlaloc, mande la lluvia. ujú. Y entonces se dé todo lo que se da cuando hay lluvia. Así es que concebimos. Igual, aquí quiero decirles que el agua también tiene el viento, el viento también tiene un nombre sagrado o ritual sagrado. Físico es Tlitl en la Huasteca, Tletl aquí en el centro, pero lo puede quemar y todo lo podemos tocar, pero tiene una esencia también a la que hay que hablar, a la que hay que darle de comer. Hay que darle de comer, porque nos da de comer, nos da sustento. Igual la tierra, pero la tierra también tiene su nombre sagrado. Tlali es tierra, es física, ajá, pero tiene su nombre sagrado. En cada región, varía un poco. En la Huasteca es Tlalticpacnana, Tlalticpactata, y también Totecu le decimos. Entonces, esa es también la esencia, una esencia dual, pero la tierra física es la tierra que podemos pisar, tocar y todo, manipular. Pero así también, los 4 elementos tienen esta como alma, ¿sí? Y que hay que trabajar con ello para que haya, cuando necesitemos el agua, haya agua. Cuando necesitemos buena cosecha, pues que haya. ¿Sí se entiende ahí mejor? Ujú, Así es. ujú. Bueno, Temachtiani, muchas gracias. Leemos un último comentario y con eso Ujú. nos retiramos. Este dice Dream Cluster. Dice, saludos, les felicito y agradezco por esta idea de enseñar nuestras lenguas raíz. Muy bien, pues les agradecemos también a ustedes, a todos los que estuvieron viendo el live y los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. En YouTube, como les habíamos dicho, están todas las repeticiones de estos live y ahí las pueden ver. Les agradecemos mucho que nos sigan y algo más que nos quiera comentar, Sebastián.
pues que puedan seguir los videos y que puedan escribirnos. Y también los que aún quieren los de aprender náhuatl, que estén desde de ceros, que no sepan nada, aún pueden posiblemente inscribirse, ¿verdad? Ujú. Ujú. Nada más y les agradecemos. Muy bien, gracias.